¿Te comunicas correctamente en el entorno digital? Interactúa mediante las tecnologías digitales. ¿Sabes comunicarte utilizando las tecnologías digitales, pero sabes cuál es la forma más adecuada? Utiliza diferentes herramientas digitales de comunicación e interacción. Te comunicas por medios electrónicos, el mensaje que recibes para quedar, la compra de entradas para un concierto, la elaboración de un trabajo en grupo. Piensa en tu mensaje y en el público al que te diriges. Cuando te comunicas con tus compañeros y compañeras, te expresas con mayor flexibilidad y libertad que cuando lo haces con un profesor o profesora. Selecciona el medio de comunicación apropiado. Si escribes a tu profesor o profesora, utiliza el correo institucional. El mensaje será formal, con la suficiente extensión, ortografía cuidada y sin emoticonos. Organiza los mensajes que recibes. Los mensajes pertenecen a su autor. Si la pregunta la hiciste en nombre de un grupo, la contestación se puede reenviar a ese grupo. Conserva en la bandeja de entrada los correos más recientes. El resto los puedes mover a otras carpetas para organizarlos mejor. Si estás en un ordenador público, recuerda que por seguridad debes cerrar tu sesión. Adapta la información a transmitir según el medio que utilices. Si utilizas otros medios como redes sociales, adapta tu mensaje a las reglas de uso. Utiliza la herramienta correcta para lograr tu objetivo. Cuando entregues un documento, asegúrate de utilizar el espacio correcto. Un aula virtual es un entorno colaborativo y formal de apoyo a la docencia. No olvides los riesgos de compartir tu imagen en el entorno digital. ¿Quieres que todo el mundo sepa que empiezas las vacaciones? Antes de subir tu imagen, revisa la privacidad de tu perfil.